¿Qué pasaría si les dijera que absolutamente todo lo que existe, desde las galaxias lejanas hasta esa taza de café que tienen en la mesa, es pura matemática? Y no me refiero a que la física se describa con números, sino a que la realidad, literalmente, está hecha de ellos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más audaces y alucinantes de la ciencia moderna: la hipótesis del universo matemático. Intentaremos responder a la eterna pregunta: ¿es Dios una ecuación? Quédense hasta el final, y descubrirán por qué algunos de los físicos líderes creen que habitamos una estructura matemática gigantesca. Analizaremos las implicaciones que esto tiene para nuestra comprensión de la realidad, la conciencia, incluso quizás, lo divino. La idea de que el mundo se fundamenta en números no es en absoluto nueva. De hecho, nos remonta al siglo VI a.C., cuando el antiguo filósofo griego Pitágoras proclamó: todo es número. Él y sus seguidores creían que la armonía del cosmos, los intervalos musicales, el movimiento de los planetas, todo obedecía a relaciones matemáticas perfectas. Más tarde, Platón desarrolló esta línea de pensamiento, sugiriendo que nuestro mundo físico no es más que una sombra, un reflejo imperfecto de un reino de formas e ideas ideales, que, en esencia, es un mundo de objetos matemáticos puros. Pero durante milenios, esto se mantuvo estrictamente en el ámbito de la filosofía. No fue hasta el siglo XXI cuando el físico cosmólogo Max Tegmark le dio a esta antigua premisa una formulación científica rigurosa, proponiendo una hipótesis que tiene el poder de poner nuestra concepción de la realidad completamente patas arriba. Bien, presentemos al protagonista de nuestra historia. Max Tegmark, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ha formulado su famosa hipótesis del universo matemático, o HUM. La esencia de esta teoría se puede resumir en una sola frase realmente impactante: nuestra realidad física externa es una estructura matemática. Esto no significa que el mundo se parezca a las matemáticas. Significa, sin más, que el mundo es matemáticas. Tegmark sostiene que absolutamente todo en el universo, incluyéndonos a usted y a mí, forma parte de un gigantesco objeto matemático. Todas las propiedades de nuestro mundo, desde la masa de un electrón hasta la curvatura del espacio-tiempo, pueden reducirse a propiedades puramente y nada más que matemáticas. Este es un cambio de percepción radical. Siempre hemos creído que las matemáticas son solo una herramienta, un lenguaje que utilizamos para describir el mundo. Pero Tegmark dice, ¿no? El lenguaje es la propia realidad. Si queremos entender de dónde demonios salió una idea tan descabellada, primero tenemos que plantearnos una pregunta que ya le quitaba el sueño a Albert Einstein. ¿Por qué las matemáticas son tan increíblemente eficaces a la hora de describir el universo? Piensen un momento. Los físicos se sientan en sus oficinas, garabatean ecuaciones abstractas en una pizarra, y luego, los astrónomos apuntan sus telescopios al cielo y encuentran objetos que fueron predichos por esas mismas ecuaciones. Así se descubrió el planeta Neptuno, se predijeron las ondas gravitacionales, y se encontró el bosón de Higgs. ¿Cómo es posible que unos símbolos abstractos, generados enteramente por la mente humana, sean capaces de describir con tanta precisión las leyes fundamentales de la naturaleza? Si el universo es, de hecho, una estructura matemática, entonces el misterio se esfuma. Las matemáticas no son eficaces porque hayamos encontrado una buena forma de describir el mundo. Son eficaces porque estamos describiendo las matemáticas con las propias matemáticas. Es como intentar describir una manzana usando la palabra manzana. La coincidencia es del 100%. Profundicemos en esta disputa filosófica. Existen dos puntos de vista principales sobre la naturaleza de las matemáticas. La primera, la más familiar o común, se conoce como formalismo. Esta sostiene que las matemáticas son solo un conjunto de reglas y axiomas inventados por los humanos,
Es como el ajedrez. Nosotros mismos ideamos las reglas, y las piezas se mueven de acuerdo con ellas. Los objetos matemáticos, como los números o los triángulos, no existen en la realidad. Solo existen en nuestras cabezas como conceptos útiles. La segunda perspectiva es el platonismo. Esta afirma que las estructuras matemáticas existen de forma objetiva e independiente de nosotros. No las inventamos, sino que las descubrimos, de manera similar a como Colón descubrió América. Un triángulo, con la propiedad de que la suma de sus ángulos es de 180 grados, existiría aunque la humanidad jamás hubiera aparecido en el universo. La hipótesis de Tegmark es, en esencia, la forma más radical de platonismo. Tegmark va incluso más allá y afirma: si crees en la existencia de una realidad externa, totalmente independiente de los seres humanos, tienes que aceptar que esa realidad es una estructura puramente matemática. ¿Y por qué? Imagina esta realidad externa. Para que sea verdaderamente independiente de nosotros, no puede contener ninguna concepción humana. Palabras como silla, piedra o color azul son solo etiquetas que ha inventado nuestro cerebro. No son propiedades fundamentales del mundo. Lo único que puede existir sin este equipaje humano son las relaciones y las estructuras abstractas. ¿Y cuál es la ciencia de las estructuras abstractas? Exacto, es la matemática. Cada ley física que descubrimos es, en esencia, la detección de un patrón matemático en la naturaleza. Por lo tanto, siguiendo la lógica de Tegmark, si el mundo exterior existe, simplemente no le queda otra opción que ser pura matemática. Esta idea nos lleva a un concepto aún más asombroso: el multiverso. Tegmark distingue 4 niveles de multiversos, cada uno más extraño y menos intuitivo que el anterior. El nivel 1 es el más sencillo, y es prácticamente aceptado por la cosmología actual. Se basa en la noción de que el espacio es infinito. Nuestro universo observable es solo una diminuta burbuja, la región cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos durante estos 13.800 millones de años. Pero más allá del horizonte de esta burbuja, el espacio continúa. Allí existen otras galaxias, otras estrellas y tal vez incluso copias exactas de nosotros viviendo bajo las mismas condiciones. Sencillamente, están tan lejos que nunca podremos observarlas. Es como mirar el océano desde una isla pequeña. Solo ves tu propio horizonte, pero sabes que el mar se extiende mucho más allá. El segundo nivel del multiverso emana de la teoría de la inflación cósmica. De acuerdo con esta hipótesis, justo después del Big Bang, nuestro universo experimentó una fase de expansión hiperacelerada. Sin embargo, es probable que este proceso nunca se detenga por completo. Solo se frena en burbujas aisladas, formando universos como el nuestro, mientras sigue activo en el espacio que queda entre ellas. Cada una de estas burbujas universales podría regirse por leyes fundamentales de la física completamente distintas. En un universo, la gravedad podría ser mucho más intensa. En otro, la velocidad de la luz variaría. E incluso podríamos encontrar universos con partículas elementales totalmente diferentes. Nuestro propio universo, con sus constantes ajustadas al milímetro, que permiten la existencia de la vida, se convierte en tan solo una muestra dentro de este infinito abanico de posibilidades. Simplemente tuvimos la suerte de haber nacido en el universo cuyas condiciones resultaron ser las adecuadas. Esto elimina la necesidad de preguntarnos por qué nuestro mundo parece estar diseñado de forma tan perfecta para nosotros. Pero aquí es donde comienza la verdadera magia. El tercer nivel del multiverso surge de las extrañezas de la mecánica cuántica. Según la interpretación de los muchos mundos, cada vez que se produce un evento cuántico con varios resultados posibles, el universo se ramifica. Todos los resultados posibles se materializan, pero en diferentes universos paralelos. Tomemos por ejemplo un átomo radioactivo. Cuando éste puede desintegrarse o no, en una realidad lo hace, y en la otra, no. Y usted, como observador, también se desdobla.
Su copia en un universo presencia la desintegración, mientras que la otra, no. Esto significa que, justo ahora, existe una cantidad inconcebible de copias suyas, viviendo todas las posibles variaciones de su vida. En una de ellas, usted decidió no ver este video. En otra, se dedicó a estudiar chino mandarín. Y en una tercera, se convirtió en astronauta. Todos esos mundos son tan reales como el nuestro. Y finalmente, llegamos a la cumbre de esta fascinante escalera. El cuarto nivel del multiverso. Esto es la materialización de la hipótesis del universo matemático. Mientras que en los niveles anteriores los universos variaban en sus condiciones iniciales o constantes físicas, en este cuarto nivel la diferencia reside en la propia estructura matemática que los fundamenta. Max Tegmark hace una afirmación asombrosa. Toda estructura matemáticamente coherente existe físicamente. Nuestro universo, descrito por las complejísimas ecuaciones de la teoría cuántica de campos y la relatividad general, es apenas una de esas estructuras, pero en algún lugar allá afuera existen otros universos basados en un tipo de matemáticas totalmente distinto. Quizás haya un universo fundado en una geometría de 5 dimensiones, o uno donde el tiempo simplemente no existe. Todo lo que pueda concebirse como una teoría matemática rigurosa es, por lo tanto, real. Es como una biblioteca inmensa de todos los libros posibles. Cada libro representa una estructura matemática distinta. Nuestro universo es un tomo extremadamente complejo y denso, repleto de historias fascinantes, como el origen de la vida y la conciencia. Pero justo al lado, en la estantería, se encuentran otros libros. Algunos son folletos delgadísimos que describen mundos increíblemente sencillos, donde nunca ocurre nada. Otros, en cambio, son tomos incluso más gruesos y enrevesados que el nuestro. Nosotros, como habitantes de nuestra propia historia, no podemos fisgonear en las demás, pero podemos emplear las matemáticas para inferir su existencia. Bajo esta concepción, la realidad se vuelve infinitamente más rica de lo que jamás podríamos haber imaginado. Todo lo que es matemáticamente posible está sucediendo en algún lugar y en algún momento. Este es el triunfo definitivo de la imaginación, respaldado por la más estricta lógica. ¿Pero qué tiene que ver Dios en todo esto? Si la hipótesis del universo matemático es correcta, nos ofrece una perspectiva muy específica sobre esta cuestión. En este panorama no hay cabida para ese anciano barbudo sentado en una nube que maneja el mundo. Pero tampoco niega la existencia de un principio superior. Si la totalidad de la realidad es matemática, entonces Dios puede entenderse como esta misma estructura matemática omniabarcante. No se trata de una personalidad, sino más bien de la totalidad de todas las leyes, todas las verdades y todos los mundos posibles. Esto se asemeja mucho a la concepción de Dios de Spinoza o de Einstein, quienes identificaban lo divino en la armonía y el orden del universo. En este sentido, estudiar matemáticas y física se convierte en una especie de teología. Estamos intentando leer las ideas de Dios, o sea, comprender la estructura fundamental que dio origen a todo lo existente. Este tipo de Dios está despojado de cualidades humanas. No posee voluntad, ni emociones, ni planes. Simplemente es. Él es eterno, inmutable y omnisciente. Entendido esto en el sentido de que Él es el conocimiento mismo de todas las posibles realidades. Aunque esta idea pueda sonar fría y abstracta, no le falta una profunda grandeza. Implica que el universo no es ni accidental ni carente de significado. Posee una lógica interna y una belleza abrumadoras. La belleza misma de la verdad matemática. En este contexto, nuestra existencia no es el resultado de un juego de dados al azar. Es la consecuencia directa de una estructura matemática lo suficientemente compleja como para generar autoconciencia. Nosotros somos el medio por el cual el universo se conoce a sí mismo. ¿No le parece que esto tiene algo profundamente poético e incluso espiritual? Naturalmente, una teoría tan radical no está exenta de críticas.
Uno de los principales argumentos en contra es, precisamente, su infalsabilidad. En ciencia, una buena teoría debe generar predicciones que puedan ser comprobadas experimentalmente. Si el experimento no confirma estas predicciones, la teoría se declara inválida. Pero, ¿cómo comprobamos una hipótesis que postula la existencia de otros universos regidos por una matemática diferente? Por definición, nos es imposible establecer contacto con ellos. Tegmark sostiene que su teoría sí ofrece ciertas predicciones. Por ejemplo, que en el futuro seguiremos encontrando cada vez más patrones y estructuras matemáticas subyacentes a la física. No obstante, muchos científicos consideran que este es un argumento demasiado débil. Argumentan que la hipótesis del universo matemático es más bien metafísica o filosofía y no ciencia real, precisamente porque es imposible de refutar. Otra objeción importante está ligada al llamado problema del equipaje, o bagaje. Los críticos se preguntan, si todas las estructuras matemáticas son reales, ¿por qué habitamos esta en específico y no alguna otra infinitamente más sencilla? Tegmark responde a esto apelando al principio antrópico. Solo las estructuras lo bastante complejas pueden generar observadores capaces de formular esta clase de preguntas. En un universo simple, compuesto por un solo número, sencillamente no habría nadie que pudiera llegar a ser consciente de su propia existencia. Sin embargo, esta respuesta no logra satisfacer a todo el mundo. Además, el enigma de la conciencia sigue siendo una cuestión sin resolver. ¿Cómo puede una estructura puramente matemática dar lugar a la experiencia subjetiva, a la sensación de percibir el color rojo o al gusto del chocolate? Este es, sin duda, uno de los problemas más complejos para los que la hipótesis del universo matemático todavía no ofrece una respuesta verdaderamente convincente. Sin embargo, existe una versión más accesible de esta idea, que ha ganado una popularidad increíble en los últimos años, impulsada por Elon Musk y otros pensadores. Se trata de la hipótesis de la simulación. Esta postula que nuestro universo es en realidad una simulación por computadora, creada por una civilización mucho más avanzada. En este escenario, las leyes de la física no son más que líneas de código, y las partículas elementales, simples píxeles en una pantalla gigantesca. Esta noción resulta mucho más fácil de comprender que una estructura matemática abstracta, ya que nosotros mismos creamos simulaciones en videojuegos. Nos es fácil imaginar a los programadores que pusieron en marcha nuestra realidad. Esta hipótesis, a diferencia de otras teorías más abstractas, incluso propone maneras concretas de ser verificada. Por ejemplo, podríamos buscar fallos o errores en la matriz, es decir, rupturas o violaciones de las leyes de la física a escalas extremadamente pequeñas. ¿Cómo conecta la hipótesis de la simulación con la del universo matemático? En esencia, una simulación es un caso particular de una estructura matemática. Cualquier programa informático es un algoritmo, y todo algoritmo puede describirse matemáticamente. Por lo tanto, si vivimos en una simulación, seguimos viviendo en un universo matemático. Solo que, en este caso, su creador no es un mundo platónico y abstracto de ideas, sino programadores muy concretos de otra realidad. Sin embargo, la hipótesis de Tegmark es más fundamental. Esta sostiene que para que el universo exista, no necesita ningún ordenador ni ningún programador. La estructura matemática en sí misma es la realidad. No necesita ser ejecutada sobre algo, sino que existe por sí misma, simplemente porque es matemáticamente consistente. Regresemos a nuestro mundo y veamos cómo esta hipótesis transforma nuestra perspectiva sobre las cosas cotidianas. Tomemos, por ejemplo, el tiempo. En nuestra percepción, el tiempo fluye irrevocablemente del pasado hacia el futuro. Sin embargo, en la mayoría de las ecuaciones físicas, el tiempo es tratado simplemente como una dimensión más, idéntica a la longitud o la anchura. La hipótesis del universo matemático lleva esta idea a su máxima expresión lógica. Si el universo es una estructura matemática de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, entonces todos los momentos, pasado,
presente y futuro. Coexisten de manera simultánea e igual de real. Tu nacimiento, el momento en que ves este video, y tu vejez, son simplemente diferentes coordenadas dentro de esta estructura. La sensación de que el tiempo fluye es una mera ilusión, generada por nuestra conciencia, que solo puede recorrer esa estructura de manera secuencial. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Si el futuro ya está codificado en la estructura matemática, ¿significa esto que todas nuestras acciones están predeterminadas? No exactamente. Pensemos en el tercer nivel del multiverso, la ramificación cuántica. Cada decisión que tomas crea un universo nuevo. Cuando decides entre tomar café o té, el universo se ramifica. En una rama bebes café y en la otra, té. Ambas realidades coexisten. Tu libre albedrío no reside en elegir una opción u otra, sino en cuál de tus infinitas copias termina en qué rama de la realidad. Tú no eliges el camino. Simplemente te descubres en una de las incontables sendas que existen simultáneamente. Es una comprensión del concepto de elección muy extraña, pero se deriva lógicamente de la idea de que todo lo que puede suceder, sucede. Esta teoría también nos ofrece una solución elegante a la paradoja del origen del tiempo. ¿Qué había antes del Big Bang? Este interrogante deja perpleja a la cosmología tradicional, puesto que antes del Big Bang no existía ni el tiempo ni el espacio. Pero para una estructura matemática, la pregunta sobre el comienzo carece totalmente de sentido. ¿Existe el número 5 en el tiempo? ¿Acaso tuvo un inicio alguna vez? No, simplemente es. Y existe fuera de la dimensión temporal. De la misma manera, la estructura matemática de nuestro universo simplemente existe. No fue creada ni surgió de la nada. Es eterna. El Big Bang no es el comienzo de la existencia, sino simplemente uno de los puntos dentro de esta estructura, al que nosotros, debido a nuestra percepción interna del tiempo, denominamos principio. Esto elimina la necesidad de una causa primera o de un creador, tal como se entienden tradicionalmente. Pero, la gran pregunta es, ¿por qué precisamente esta estructura matemática y no alguna otra? ¿Por qué nuestro universo se describe específicamente mediante la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad? Tegmark sugiere que las diferentes estructuras matemáticas podrían poseer distintos niveles de complejidad. Quizás existe un principio, parecido a la selección natural, que favorece las estructuras más complejas y estables, aquellas que son capaces de generar observadores autoconscientes. Nuestra propia configuración universal podría haber resultado ser la ganadora en esta competencia cósmica de estructuras. O, tal vez, todas las estructuras son igualmente reales, y simplemente nos encontramos en una de ellas por pura casualidad. Este es, sin duda, uno de los interrogantes más profundos y aún sin resolver de toda esta hipótesis. Encontrar la respuesta a esto es, probablemente, el principal desafío de la física del siglo XXI. En última instancia, la hipótesis del universo matemático nos obliga a replantearnos la noción misma de existencia. ¿Qué significa realmente existir? Estamos acostumbrados a creer que solo existen los objetos físicos, aquellos que podemos tocar. Pero esta teoría sugiere que el nivel más fundamental de la realidad reside en las ideas abstractas, las relaciones y las leyes. La materia, la energía, el espacio y el tiempo no son sino manifestaciones de una esencia matemática profunda. Es un universo donde las ideas son primarias y la materia es secundaria. Adoptar este punto de vista representa un salto intelectual gigantesco, comparable a la transición de la Tierra plana a la esférica. Esto transforma no solo nuestra comprensión del cosmos, sino también la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, como seres conscientes nacidos de esta increíble sinfonía matemática. Así que, hagamos un resumen. La hipótesis del universo matemático de Max Tegmark postula que la realidad no es solo algo que se describe con matemáticas, sino que la realidad es matemática.
Todos nosotros somos solo partes autoconscientes de una estructura matemática gigantesca e increíblemente compleja. La conclusión más sorprendente de esta teoría es la existencia de un cuarto nivel del multiverso, donde cualquier sistema matemáticamente consistente es, en sí mismo, un universo real y separado. Nuestro mundo es solo uno entre un número infinito. ¿Significa esto que Dios es matemática? La teoría no responde directamente sobre la existencia de un Dios personal, pero sí sugiere que el cimiento fundamental de la existencia, ese código o plano maestro de la realidad, podría ser un mundo eterno y perfecto de verdades matemáticas. Quizás la mente de Dios de la que hablaba Einstein sea precisamente esta estructura que lo abarca todo. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si esta teoría te ha volado la mente tanto como a mí, asegúrate de dejar un me gusta y de suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos viajes a los límites de la ciencia y la filosofía. ¿Y tú qué piensas? ¿Vivimos en un universo matemático? ¿O la matemática es solo una herramienta conveniente inventada por los humanos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encantará leer lo que piensas.